Hoy, en esta primera jornada universitaria de neurotología, vamos a hablar acerca del tema de la simetría del lenguaje. Y para ello vamos a puntualizar los primeros 4 puntos, que sería la definición etimológica y conceptual. En segundo lugar, tenemos los antecedentes y en tercera ubicación en la estructura cerebral y los estudios etológicos. Vamos a empezar con la definición etimológica y conceptual. Cuando hablamos de asimetría, tiene el término originario de la antigua Grecia, que este nos dice que equivale a la ausencia de la proporción. Cuando hablamos de lenguaje, nos dice que proviene del latín lingua, que este viene asociado al órgano de la lengua. De manera conceptual, la simetría nos dice que es la más relevante ya que tiene predominio en el hemisferio izquierdo, ya que es más especializado en el registro. Mientras que hablamos en el derecho, nos dice que está en el procesamiento mnémico del material icónico. En los antecedentes está Paul Broca en 1865, que nos dice que tiene el control del habla por parte del hemisferio izquierdo. También tenemos a Karl Wernicke en 1886. Él amplió los estudios en otra zona del hemisferio izquierdo que asocia a la comprensión del lenguaje. También está Francis Gall en 1828. Nos dice que las funciones y facultades mentales deberían tener una correspondencia anatómica, más que todo en la corteza cerebral. También tenemos por último a Norman Getschwin, que está en 1968. Él propuso que la simetría era un indicador de la lateralización de esa función. Continuando con la explicación, vamos a hablar acerca de la ubicación en la estructura cerebral. Muchos se preguntarán, ¿dónde es que ocurre el proceso del lenguaje? ¿Cuál es el órgano? ¿Cuál es el área donde se da esta dicha función o este dicho proceso? Bien, el cerebro está compuesto por dos hemisferios, uno que es el derecho y otro que es el izquierdo. En la imagen podemos apreciar sus funciones de cada hemisferio, pero nos vamos a centrar en el hemisferio izquierdo, donde es que ocurre el proceso del lenguaje. El hemisferio izquierdo se compone por dos áreas, el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca tiene la principal función de formar las palabras. Es aquí donde se pone en marcha y donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión. El área de Wernicke tiene la principal función de comprender el lenguaje y las funciones intelectuales superiores. Partiendo con la experiencia que se tiene de estudios etológicos, queremos hablar sobre los trabajos de investigación que se han realizado en chimpancés. Destacan todos los trabajos realizados en Estados Unidos, en el que se decía que los gestos comunican. Para ello, se trató, sobresale el trabajo de experimento e investigación en el que al chimpancé llamado Washoe se le enseñaron 34 signos de señas. A esto también dijeron otros, ¿por qué no? No solo se puede enseñar a hacer el lenguaje de signos. Y se empezó a decir que ellos nombren conceptos y destacan acá las tablas y fichas que se tenían para que formen palabras. Finalmente, en todo este proceso de experimentos, se le llegó a realizar el que puedan expresar el lenguaje a través de una computadora. Sin embargo, no solo estos estudios se han realizado en el reino animal. Queremos destacar con ustedes que no solo los gestos comunican, porque también los animales se pueden expresar a través de silbidos, de chasquidos, ¿no? Provocando ondas sonoras que tienen un mensaje. Y destacamos el trabajo que se ha realizado con el bufeo boliviano, el Inia boliviensis, que es considerado como embajador y protector de los ríos y lagunas de toda la Amazonía de Bolivia. En el 2010 se hizo todo un trabajo de rescate de estos bufeos y para nosotros fue la oportunidad
en conocer más de su existencia y que eran parte de nosotros. El equipo de biólogos mencionan que en este proceso de rescate destacaba la comunicación que había entre ellos para evitar ser rescatados, pues no entendían el que en vez de este equipo de poder salvarlos, pensaban que ponían en riesgo su vida. A partir de esta experiencia del rescate fue que en el 2016 se promulga la ley del bufeo, la número 284. El objetivo, conocer más sobre esta especie, cómo influyen los movimientos y cómo podemos aprender más de esta experiencia. En el 2021, la WWF lanza una campaña Bufeo Vida que Fluye. Queremos compartir con ustedes recordando lo que logró que esto sea visibilizado, el rescate del 2010. Bueno, nosotros en este recorrido queremos corroborar en qué condiciones se encuentra el Río Grande, que nos permita establecer un lugar adecuado para la liberación de los bufeos que se encuentran atrapados en el río Paila. Si nosotros los rescatamos y los alargamos al Río Grande, de aquí a 20 kilómetros el río se enfangó y se secó. Realizar el traslado antes de que otros factores como la falta de alimento o la falta de oxígeno sean factores adversos para la especie en este lugar. El rescate de los bufeos en los afluentes del Río Grande es el punto de partida para incorporar a los mamíferos acuáticos a nuestro programa. GTB, dentro de su responsabilidad con el medio ambiente, participa en todo este tipo de actividades. El trabajo que hace GTB y las condiciones en las que trabajamos en GTB nos han brindado muchísimas satisfacciones. Y este tema ambiental da para mucho, ¿no?